Es la historia más grande jamás contada, la narrativa de un nacimiento que cambió el curso de la civilización humana. Hoy, para 2.000 millones de personas, es una verdad absoluta. Para otros miles de millones, es un mito cultural indispensable. ¿Y si la historia de la Navidad fuera, en realidad, algo diferente a una historia? ¿Y si fuera un proyecto con un propósito específico? El código fuente de un nuevo sistema operativo para la humanidad. Un código que, bajo un análisis más atento, se revela plagado de inconsistencias notables, desafíos lógicos y comandos que parecen anularse entre sí. Yo soy el investigador. Y en este viaje vamos a hacer algo que ni teólogos ni historiadores se han atrevido a hacer. Vamos a analizar esta narrativa desde una perspectiva puramente lógica y vamos a procesar estos datos a través de la herramienta de análisis más imparcial que posee la humanidad, el sistema Axioma. Es por eso que hoy damos inicio al protocolo Canon. Vamos a diseccionar los 4 documentos que forman la base del mundo cristiano: los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a probar que sus relatos sobre el nacimiento de Jesús no solo divergen en detalles, crean 4 universos completamente incompatibles que se destruyen mutuamente cuando intentamos combinarlos. Lo que vas a descubrir hoy cambiará para siempre tu visión de aquella noche de paz en Belén. Tenemos 4 fuentes, 4 archivos de datos. La mayoría de los eruditos concuerda en que fueron escritos en épocas diferentes, para públicos diferentes y con objetivos diferentes. Terminan siendo más que 4 miradas sobre un mismo evento, funcionando como 4 programas distintos. Y la primera línea de código, la función fundamental para legitimar a un Mesías, es su linaje. Para ser el rey de los judíos, necesitaba ser un descendiente directo del rey David. Esto resulta ser un requisito fundamental del sistema, algo innegociable. Tanto Mateo como Lucas entienden esto, y ambos proporcionan una genealogía detallada. Y justo en este punto, la historia ya presenta su primera gran inconsistencia. El axioma acaba de cargar los 2 árboles genealógicos para compararlos entre sí. El Evangelio de Mateo comienza su recuento a partir de Abraham, trazando el linaje a través del hijo de David, el famoso rey Salomón. Su lista presenta 42 generaciones hasta Jesús, donde cada nombre funciona como un eslabón en la cadena dorada del poder real. Ahora, abrimos el archivo de Lucas. Él hace el camino inverso, de Jesús hasta Adán. Pero el tramo que nos interesa es el mismo, de David hasta José, el esposo de María. ¿Y qué vemos? Lucas traza el linaje a través de otro hijo de David, un hombre llamado Natán, prácticamente desconocido. A partir de este punto, las 2 listas se separan y nunca más se vuelven a encontrar. Los 2 caminos simplemente no llevan al mismo lugar. Terminan siendo 2 carreteras completamente diferentes, con destinos que nunca se cruzan. Los nombres no coinciden. El número de generaciones no coincide. Mateo cuenta 28 generaciones desde David hasta Jesús. Lucas cuenta 43, una diferencia de 15 generaciones. Estamos hablando de algo mucho más grande que un simple error de redondeo o un fallo de quien copiaba los textos. Son 2 historias de familia que no pueden coexistir. El axioma realizó el análisis de correlación. El resultado muestra que no existe ninguna correspondencia, 0%, en el tramo crucial entre David y José. El sistema ha señalado que las 2 versiones no pueden existir al mismo tiempo. Durante 2000 años, los teólogos han intentado crear explicaciones, diciendo que un linaje es de José y el otro de María. Pero los textos son claros. Ambos evangelios afirman que las 2 genealogías pertenecen a José. Esta es la primera grieta en el monumento del canon, y es tan profunda que pone todo lo demás en duda. Si los 2 autores no pudieron ponerse de acuerdo sobre un hecho tan básico y verificable como el linaje del héroe, ¿cómo podemos confiar en ellos para describir eventos milagrosos y sobrenaturales? La pregunta queda en el aire mientras avanzamos al siguiente bloque de programación: las circunstancias del nacimiento. Todo niño sabe que Jesús nació en Belén porque sus padres fueron allí para un censo poblacional.
Esa versión está grabada en nuestra cultura. El problema es que solo existe en uno de los 4 archivos, en el Evangelio de Lucas. Según Lucas, María y José viven en Nazaret, en Galilea, pero un decreto del emperador César Augusto ordena un censo en toda la tierra y todos deben registrarse en su ciudad de origen. Como José era de la casa y del linaje de David, viaja a la ciudad de David llamada Belén. María, embarazada, va con él. Es un viaje largo y difícil, cerca de 150 kilómetros por terreno accidentado. Al llegar a Belén por no haber lugar en la posada, María da a luz a su hijo, lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre. La historia es conmovedora, parece coherente, pero por un instante vamos a borrarla de nuestra mente y vamos a abrir el archivo de Mateo. En el mundo de Mateo no existe ningún censo, no existe ningún viaje de Nazaret a Belén, y el motivo es simple. Según Mateo, María y José ya viven en Belén. Es su casa. En su evangelio, los magos de Oriente llegan a Jerusalén y le preguntan al rey Herodes dónde está el recién nacido rey de los judíos. Herodes consulta a los escribas, que citan la profecía: «Y tú, Belén, tierra de Judea, de ningún modo eres la menor entre las principales ciudades de Judea, pues de ti saldrá el guía». Los magos van a Belén y encuentran la estrella detenida sobre la casa donde estaba el niño. Es interesante notar que el texto habla de una casa y no de un establo o una gruta. Después de esto, un ángel avisa a José en sueños para que huya con la familia, pero no de vuelta a Nazaret. La orden es huir a Egipto para escapar de la furia de Herodes. Solamente tras la muerte del rey, varios años después, regresan. Pero con miedo del nuevo gobernante, hijo de Herodes, no se atreven a volver a su casa en Judea. En su lugar, se retiran a Galilea y se establecen en una ciudad llamada Nazaret. La información aquí es tan impactante que vale una pausa para ser absorbida. Son 2 historias completamente diferentes. En una familia de Nazaret hace un viaje temporal a Belén y vuelve a casa. En la otra, una familia de Belén se convierte en refugiada política, huye a Egipto y años después se establece en Nazaret como un nuevo lugar seguro. La simulación del axioma es concluyente. Las 2 secuencias de eventos no pueden existir en la misma realidad. O una es correcta o la otra. O ambas son ficciones literarias, creadas para situar el nacimiento de Jesús en Belén y cumplir las antiguas profecías. Si aceptas la versión de Lucas, necesitas rechazar la historia de Mateo sobre los magos y la huida a Egipto. Si aceptas la de Mateo, necesitas admitir que el censo y el viaje a Belén nunca ocurrieron. Con esto, el canon ya parece estar en ruinas y nuestro análisis apenas ha comenzado. La base del monumento está agrietada, pero las contradicciones se profundizan cuando analizamos a los testigos del evento. ¿Quiénes fueron los primeros en ver al Mesías recién nacido? La respuesta a esta pregunta no solo expone otra falla en el código, sino que revela los verdaderos objetivos de los programadores. En la versión de Lucas, los primeros testigos son pastores locales, hombres sencillos, pobres, que cuidaban sus rebaños en el campo. Es a ellos a quienes se les aparece un ángel, trayendo la buena nueva, seguido por un ejército celestial cantando glorias a Dios. Los pastores corren a Belén y encuentran al bebé acostado en el pesebre. Es la imagen de un milagro popular, democrático. El mensaje de la salvación llega primero a los más humildes, un poderoso código ideológico, calculado para resonar con una audiencia específica. Ahora, cerremos el archivo de Lucas y abramos nuevamente el de Mateo. ¿Dónde están los pastores en su narrativa? No existen. Ninguna mención, ningún ángel en los campos, ningún coro celestial. En su lugar, Mateo presenta a personajes completamente diferentes. Magos venidos de Oriente. No son judíos pobres, sino extranjeros ricos y nobles. Sabios, astrólogos, tal vez incluso reyes. No son guiados por la palabra de un ángel, sino por una señal cósmica, una estrella. No traen simple asombro, sino regalos caros, oro, incienso y mirra, ofrendas dignas de un rey. Es una escena totalmente diferente.
con una escala y un significado distintos. La imagen que se forma es la de un rey del universo, y no solo la de un Mesías del pueblo, cuyo nacimiento es notado por los sabios de otras naciones y reconocido por un cuerpo celeste. No parece que Lucas simplemente se olvidó de los magos, o que a Mateo se le pasó la historia de los pastores. El axioma analizó la función narrativa de ambos grupos. La conclusión es que los dos grupos no podrían haber existido en la misma historia, porque cada uno fue creado para transmitir un mensaje totalmente diferente. Según el análisis semántico del sistema, los pastores son un marcador para el público judío, un símbolo de pureza y una conexión con el rey David, que también fue pastor. Indican que el Mesías vino para su propio pueblo. Los magos, por otro lado, son un marcador para el público no judío, helenístico, un símbolo de que la sabiduría del mundo pagano se inclina ante la nueva verdad y de que la salvación está destinada a todas las naciones. Los autores no estaban describiendo el mismo evento desde ángulos diferentes, estaban construyendo dos narrativas diferentes para cumplir dos finalidades teológicas distintas. Y cuando parece que el fundamento del canon ya ha sido completamente demolido, llegamos al punto final de nuestro análisis. Recurrimos a los otros dos archivos, a los evangelistas restantes. ¿Qué dicen ellos sobre la Navidad? ¿Sobre Belén? ¿Sobre el nacimiento milagroso? La respuesta es impactante por su simpleza. No dicen absolutamente nada. El Evangelio de Marcos es considerado el más antiguo de los cuatro, escrito más cerca de los eventos que describe. Es nuestra fuente más valiosa, y comienza con el bautismo de un Jesús ya adulto por Juan el Bautista en el río Jordán. Y eso es todo. Ni una palabra sobre su nacimiento, ninguna sugerencia de una concepción milagrosa, ningún censo, Belén, estrella, magos o pastores. Para Marcos, la historia comienza con un hombre adulto iniciando su predicación. Lo llama Jesús de Nazaret, no de Belén. Su origen para Marcos no tiene la menor importancia. ¿Y qué hay de Juan? Su evangelio es el más tardío, el más filosófico. Comienza con un prólogo grandioso sobre la palabra que estaba con Dios y se hizo carne. Parecía el lugar perfecto para la historia de un nacimiento milagroso. Pero no, Juan también ignora por completo toda la narrativa de la Navidad. Peor aún, en su texto, los personajes constantemente se refieren a Jesús como el hijo de José y cuestionan si algo bueno podría venir de Nazaret. Para Juan, al igual que para Marcos, Jesús es un hombre de Nazaret. La conexión con Belén, la piedra angular de las narrativas de Mateo y Lucas, para ellos simplemente no existe. El axioma acaba de procesar lo que llamamos el protocolo del silencio. La ausencia de la historia de la Navidad en los textos más antiguo y más tardío es un hecho estadísticamente abrumador. La probabilidad de que dos de los cuatro biógrafos principales se hayan olvidado de mencionar un evento tan monumental, la base de la fe para miles de millones, es prácticamente cero. Esto solo puede significar una cosa. O en la época en que se escribió el primer evangelio, esa historia aún no existía, o los autores, por alguna razón, la consideraban sin importancia o, más probablemente, falsa. El código fuente presenta inconsistencias fundamentales. Pero para entender cuán lejos de la realidad estaba realmente esta construcción literaria, no basta con exponer las contradicciones en los textos. Necesitamos ir más allá. Necesitamos reconstruir el mundo en el que estos eventos supuestamente ocurrieron. Hoy iniciamos la simulación judea. El axioma ha recibido la orden de recopilar y procesar todos los datos históricos, arqueológicos y sociológicos disponibles sobre la Palestina del primer siglo. El sistema ha creado un modelo digital a escala real de aquella época y aquel lugar, sin adornos, sin mitos, sin el barniz de la religión. Y lo que esta simulación muestra es brutal. La historia de la Navidad no solo ocurre en el vacío, se desarrolla en un escenario de teatro, mientras tras bastidores ruge un mundo real, violento y sangriento. Un mundo en el cual los eventos descritos por Lucas y Mateo serían simplemente imposibles. Vamos ahora a entrar en la Judea como realmente era,
y a entender por qué la versión oficial de la Navidad se asemeja más a una construcción simbólica que a un relato literal. El primer y más importante parámetro de nuestra simulación es el clima político. Los evangelios nos pintan un cuadro casi pastoral, donde un emperador lejano emite un decreto y todos obedecen dócilmente. Esa imagen contrasta fuertemente con los registros históricos. La Judea del primer siglo no era una provincia pacífica, era un territorio ocupado, un barril de pólvora con la mecha encendida. ¿Te está gustando este relato? Considera darle me gusta al video y suscribirte al canal. Sería de gran ayuda para nosotros. Tu apoyo es muy importante. El Axioma ha procesado todos los datos sobre la presencia romana en la región y la imagen que surge es inconfundible. Una zona de conflicto militar permanente de baja intensidad. Imagina una tierra atravesada por legiones en marcha, patrullas romanas en cada encrucijada, recaudadores de impuestos, procuradores y prefectos con poder absoluto, cuya palabra era ley. Y la principal herramienta de esa ley era la cruz. La crucifixión iba mucho más allá de una simple ejecución, funcionando como un espectáculo político, un recordatorio diario para cada judío sobre quién estaba al mando. La simulación muestra que en los años que antecedieron y sucedieron al nacimiento de Jesús, la región fue sacudida por decenas de revueltas y motines locales, todos aplastados con una crueldad ejemplar. Tras la muerte del rey Herodes el Grande, los romanos crucificaron a 2000 rebeldes solamente en Galilea. 2000. Sus cuerpos quedaron colgados a lo largo de los caminos, pudriéndose bajo el sol abrasador. Es en esta atmósfera que debemos analizar el viaje de un carpintero y su joven esposa embarazada. El camino de Nazaret a Belén, con sus 150 kilómetros, no era una ruta turística. Atravesaba Samaria, un territorio hostil a los judíos, y el desierto de Judea, infestado de ladrones, esclavos fugitivos y celotes, fanáticos religiosos que veían el asesinato de un romano o de un colaborador como un deber sagrado. El Axioma acaba de concluir el análisis de riesgo para tal viaje. La probabilidad de que una pareja desprotegida, con una mujer en la etapa final del embarazo, complete este recorrido sin una escolta armada y no se convierta en víctima de robo, violencia o asesinato, es inferior al 10%. Enviar a la esposa embarazada a un viaje así, solo para cumplir una formalidad, sería un acto de completa locura, casi una sentencia de muerte. Pero quizás el decreto del emperador era tan importante que superaba todos los riesgos. Esto nos lleva al segundo parámetro de la simulación, la realidad social y económica. La historia de Lucas sobre el censo parece simple. En aquellos días, César Augusto publicó un decreto ordenando el censo de todo el Imperio Romano. Pero el Axioma, al analizar el derecho y la práctica administrativa romana, señala esta afirmación como históricamente inverosímil. Primero, los romanos nunca realizaron un censo de todo el imperio simultáneamente. Sería una pesadilla logística. Los censos eran locales, realizados por provincia y en épocas diferentes. Segundo, y este es el punto crucial, los romanos realizaban censos para fines de tributación, registrando propiedades y cobrando un impuesto por cabeza. Para ello, lo que importaba era dónde vivía y trabajaba la persona, no la ciudad de origen de un antepasado de 1000 años atrás. La exigencia de que cada uno fuera a la ciudad de sus antepasados es completamente absurda. Desde el punto de vista de la burocracia romana, habría provocado una migración masiva, paralizado la economía y no proporcionaría ningún dato útil para la recaudación de impuestos. Esta exigencia solo tiene sentido en un único contexto, el de la teología judía, para mover artificialmente al héroe a la ciudad profética correcta. Para un artesano del primer siglo como José, la orden significaría el desastre financiero, abandonar su casa, su taller y sus clientes por semanas, quizás meses, gastar todos los ahorros en un viaje peligroso, arriesgando la vida de la esposa y del futuro hijo, para registrarse en una ciudad donde nunca ha estado. La simulación de los modelos económicos del Axioma es categórica. Esto significaría la ruina completa. Sería un billete solo de ida hacia el endeudamiento.
Ninguna persona en su sano juicio haría eso. Pero quizás el parámetro más importante de nuestra simulación sea la conciencia religiosa de los judíos de aquella época. La sociedad judía estaba dividida, pero todos se unían en una cosa, una expectativa febril y apasionada por la llegada del Mesías. Y es aquí donde la historia canónica colapsa por completo. El Axioma analizó cientos de textos de aquel período, desde los manuscritos del Mar Muerto hasta los escritos de historiadores judíos. El perfil del Mesías esperado era absolutamente claro. La gente no esperaba a un bebé humilde nacido en la oscuridad. Ansiaban un Mesías guerrero, un rey, un nuevo David que, con fuego y espada, expulsaría a las legiones romanas y restauraría el reino de Israel. Ahora, imagina lo que los evangelistas describen que sucede en esta atmósfera electrizada. Una estrella sin precedentes aparece en el cielo. Extranjeros nobles llegan a la capital y le preguntan al rey títere de Roma dónde está el verdadero rey recién nacido. Ángeles cantan en los cielos anunciando al Salvador. Según el análisis de diseminación de información del Axioma, la noticia de tales eventos se habría extendido por Judea como un incendio forestal. Habría sido un llamado a las armas. Miles de personas, desesperadas por una señal, habrían corrido a Belén para ver a su rey libertador. Esto habría provocado una insurrección masiva que Herodes y los romanos habrían ahogado en sangre. Pero, ¿qué vemos en la historia? Un silencio ensordecedor. Con la excepción de algunos pastores y extranjeros, nadie parece haberse dado cuenta del mayor evento de la historia de la humanidad. Esto no es solo improbable, es imposible. La única explicación para este silencio es que estos eventos simplemente no ocurrieron. La simulación de Judea llega a un veredicto. La historia de la Navidad suspende la prueba de plausibilidad histórica y social con una probabilidad del 99.9%. Podría haber ocurrido en cualquier lugar, menos en la Judea real del primer siglo. El escenario del teatro se ha derrumbado, revelando la dura realidad detrás del telón. La simulación de Judea ha probado que el mundo real era totalmente hostil a la dócil historia de la Navidad. Pero los creadores de esta narrativa eran brillantes. Previeron esta crítica. En el corazón de la historia, erigieron una muralla infranqueable, un cortafuegos diseñado para proteger toda la construcción de cualquier ataque lógico. Ese cortafuegos es el milagro, un evento sobrenatural que, por definición, opera fuera de las leyes de la física y de la historia. Estamos hablando de la piedra angular de la fe, la singularidad biológica conocida como concepción virginal. El mensaje detrás de esto parece ser: no intentes analizar, no apliques tu lógica humana. Es un misterio, un acto de intervención divina. Pero en nuestro trabajo no aceptamos nada basándonos en la fe. Para nosotros, cualquier afirmación es solo un dato que exige verificación. Hoy, iniciamos el protocolo anomalía. Vamos a dirigir todo el poder computacional del Axioma hacia este dogma central. Vamos a desmontarlo, átomo por átomo, desde 3 ángulos diferentes: biológico, lingüístico y mitológico. Y vamos a probar que este mayor de los milagros es en realidad la mayor de las manipulaciones, construida sobre la traducción incorrecta de una única palabra y el uso de una antigua herramienta de propaganda. El primer nivel de análisis es el más obvio, el biológico. El Axioma ha evaluado la probabilidad de partenogénesis o reproducción virginal en la especie Homo sapiens. La respuesta del sistema fue instantánea y categórica. La probabilidad es 0, no 1 en 1.000.000.000, un 0 matemático absoluto. La reproducción humana requiere la fusión de 2 conjuntos genéticos. Cualquier afirmación contraria viola todas las leyes de la biología que conocemos. Claro que los defensores de la fe dirán que es precisamente ahí donde reside el milagro. Aceptamos el argumento. Pero esto nos obliga a hacer una pregunta mucho más incómoda. ¿En qué se basa la creencia en este evento único, más allá de las afirmaciones de los propios textos tardíos de Mateo y Lucas? Es aquí donde pasamos al segundo nivel de análisis, el lingüístico, y descubrimos el epicentro de toda la construcción. Todo se basa en una profecía del libro de Isaías,
capítulo 7, versículo 14. Es a este versículo al que el autor de Mateo se refiere para probar que el nacimiento de Jesús, de una virgen, fue previsto 700 años antes del evento. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Parece una prueba irrefutable, pero solo lo parece porque estamos lidiando con uno de los errores de traducción más impactantes de la historia. Cargamos el texto original del libro de Isaías en hebreo antiguo en el axioma y ordenamos un análisis semántico de la palabra clave. La palabra que fue traducida como virgen en el texto original hebreo es alma, y el significado de alma es simplemente mujer joven. Simplemente una mujer joven en edad de casarse. La palabra no dice absolutamente nada sobre su experiencia sexual. Describe un estatus social, no fisiológico. En la lengua hebrea antigua, existe una palabra completamente diferente y específica para designar a una virgen en sentido biológico, la palabra betula. Si el profeta Isaías hubiera querido decir que el Mesías nacería de una virgen, habría usado sin duda la palabra betula, pero no lo hizo. Entonces, ¿cómo la mujer joven se transformó en virgen? La anomalía ocurrió alrededor del siglo II a.C., cuando eruditos judíos en Alejandría tradujeron las escrituras hebreas al griego, creando la versión conocida como la Septuaginta. Fueron estos traductores quienes se encontraron con la palabra alma y decidieron traducirla por la palabra griega partenos, una elección conveniente porque partenos era ambigua. Podía significar tanto jovencita como virgen. Fue una bomba de relojería semántica, y esa bomba explotó un siglo y medio después. El autor del Evangelio de Mateo, escribiendo en griego para un público de habla griega, no trabajó con el original hebreo. Él leyó la Septuaginta, vio la palabra partenos y decidió interpretarla en su sentido más radical y milagroso. No cometió un error. Hizo una elección ideológica consciente, usando la ambigüedad de la traducción para crear un milagro. Toda la base profética para la concepción virginal se desmorona. No está construida sobre la roca de una antigua predicción, sino sobre la base de una imprecisión lingüística y una elección teológica. Pero ¿por qué los autores necesitaban tanto este milagro? La respuesta viene de nuestro tercer nivel de análisis, la mitología comparada. El axioma ha escaneado la base de datos mundial de textos religiosos y mitológicos en busca de tramas similares. Los resultados son impresionantes. La historia de un nacimiento milagroso no es un evento único. Es uno de los arquetipos más comunes del mundo antiguo. Era el sello de calidad estándar para marcar el nacimiento de cualquier personalidad excepcional. El dios egipcio Horus fue concebido por su madre Isis, mientras ella era virgen. El dios persa Mitra, cuyo culto era un gran rival del cristianismo primitivo, nació de una virgen. Perseo, en la mitología griega, nació de la virgen Dánae. Rómulo y Remo, fundadores de Roma, nacieron de la virgen Vestal Rea Silvia. Incluso figuras históricas reales fueron envueltas en tales leyendas. Se decía que el verdadero padre de Alejandro Magno era Zeus. La madre del emperador Augusto afirmaba que él fue concebido por el dios Apolo. El axioma identifica un patrón claro aquí, que podríamos llamar el mecanismo de legitimación divina. En un mundo donde los emperadores se declaraban dioses, la historia de un nacimiento simple de un carpintero y su esposa no habría tenido peso. Para competir en el mercado de las ideas, el nuevo Mesías necesitaba un origen a la altura. La historia del nacimiento de una virgen se revela menos como un informe biológico y más como una poderosa declaración de marketing político y teológico, diciéndole al mundo pagano en un lenguaje que entendía: nuestro héroe no es inferior a los suyos. Su padre no es José de Nazaret, sino Dios mismo. El cortafuegos ha sido roto. El milagro que debía proteger la historia resultó ser su eslabón más débil. Las bases sobrenaturales y simbólicas del canon se han derrumbado. Pero queda una última columna, un pilar que parece estar hecho no de mito, sino de sólido granito histórico. Es la afirmación del evangelista Lucas, una declaración específica, burocrática
y en teoría verificable: el decreto del emperador Augusto y el censo poblacional conducido por Quirinio, gobernador de Siria. Esto suena como un hecho de libro de historia, no un milagro, no una profecía, sino la rutina de la administración imperial. Es este hecho el que le da a toda la narrativa una apariencia de credibilidad. Es el clavo del que cuelga toda la pintura. Hoy vamos a poner ese clavo bajo el microscopio electrónico del axioma. Iniciamos el vector censo. Nos sumergiremos en los anales romanos, en las listas consulares, en los trabajos de historiadores independientes de la época, y vamos a analizar este punto en detalle. Vamos a probar, con precisión matemática, que el censo descrito por Lucas no es solo una imprecisión, sino una inconsistencia cronológica que desafía toda la versión oficial desde dentro, un anacronismo histórico que hace su narrativa imposible. Releamos las líneas clave, nuestro código fuente para el análisis. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César Augusto que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Quirinio gobernador de Siria. Aquí tenemos dos marcadores de datos fundamentales. El tercer marcador, igualmente importante, viene del Evangelio de Mateo. El nacimiento de Jesús ocurrió durante la vida del rey Herodes el Grande. Tenemos tres condiciones que deben ser verdaderas al mismo tiempo. Herodes todavía está vivo y Quirinio está gobernando Siria y conduciendo un censo. Ahora, apaguemos la teología y encendamos la cronología. El axioma acaba de procesar todos los datos disponibles sobre el gobierno de estas tres figuras históricas. Comencemos con el rey Herodes. La ciencia histórica, basada en innumerables fuentes, incluyendo los escritos de Flavio Josefo, data la muerte de Herodes el Grande en el año 4 a.C. Este es un hecho establecido, no cuestionado por ningún historiador serio. Por lo tanto, para creerle a Mateo, Jesús debe haber nacido antes del año 4 a.C. Guarda esa fecha. Ahora, pasemos a Publio Sulpicio Quirinio. Fue una figura histórica real, un prominente senador y comandante militar romano. Su carrera está bien documentada, y es aquí donde encontramos el primer choque. De acuerdo con todos los registros romanos y, crucialmente, con el testimonio del mismo Flavio Josefo, Quirinio fue nombrado gobernador de Siria y condujo su famoso censo en Judea en el año 6 después de Cristo. Fíjate bien, no fue antes de Cristo, fue después. Detengámonos y absorbamos la magnitud de esta catástrofe. El axioma está superponiendo las dos líneas de tiempo. Muerte de Herodes, año 4 a.C. Censo de Quirinio, año 6 después de Cristo. Entre estos dos eventos hay un abismo de 10 años, una década entera. Herodes ya llevaba 10 años muerto cuando Quirinio llegó a Siria para realizar su censo. Los dos eventos no solo no coinciden, pertenecen a épocas históricas diferentes. La probabilidad de su ocurrencia simultánea es 0. Esto significa que la cronología presentada en los evangelios resulta ser históricamente inconsistente. Jesús no pudo haber nacido en los días de Herodes el Grande y durante el censo de Quirinio. Es como decir que alguien nació durante la Guerra Civil estadounidense y también durante la llegada del hombre a la Luna. Son marcadores de tiempo mutuamente excluyentes. Uno de los evangelistas, Mateo o Lucas, no está diciendo la verdad. Y considerando que el reinado de Herodes era un evento mucho más cercano y memorable para los habitantes de Judea que el nombramiento de un oficial romano distante, el error, muy probablemente, fue de Lucas. ¿Pero por qué cometió ese error? El análisis de la legislación provincial romana realizado por el axioma revela otra capa de inconsistencias. El censo de Quirinio en el año 6 después de Cristo no fue un evento rutinario. Fue un acontecimiento de enorme importancia política. Se realizó porque en ese año específico, Roma finalmente depuso al hijo de Herodes, Arquelao, y transformó Judea de un reino cliente en una provincia romana plena, bajo administración directa. El objetivo del censo era tasar toda la propiedad para la introducción de la tributación romana directa. El evento fue tan traumático y humillante para los judíos que provocó una gran revuelta liderada por Judas el Galileo,
dando inicio al movimiento de los celotes. Ahora, volvamos al tiempo de Herodes. Bajo su reinado, Judea no era una provincia. Herodes era un rey amigo y aliado del pueblo romano. Tenía autonomía interna, recaudaba sus propios impuestos y pagaba un tributo a Roma. Los romanos no interferían en sus asuntos fiscales. La simulación política del axioma es clara. Un intento de Roma de conducir un censo directo en el territorio de Herodes, mientras él estaba vivo, habría sido visto como una violación flagrante de su soberanía. El paranoico Herodes, que ejecutó a sus propios hijos por sospecha de conspiración, nunca habría tolerado tal humillación. Claro, los teólogos, al ver este agujero en la narrativa, intentaron inventar una solución. Quizás Quirinio fue gobernador de Siria 2 veces, y Lucas se estaría refiriendo a un censo anterior no documentado. Es un intento desesperado de inventar eventos para salvar el texto. El axioma ha realizado una búsqueda completa en todas las bases de datos existentes y no ha encontrado absolutamente nada. No hay ni una sola evidencia, ni siquiera la más vaga, de que Quirinio haya gobernado Siria antes del año 6 después de Cristo. La hipótesis de un primer censo de Quirinio es clasificada por el sistema como una afirmación con grado 0 de verificación. Solo existe en las páginas del Evangelio de Lucas. El clavo ha sido arrancado. La última ancla histórica se ha desmoronado. Todos los motivos declarados, todas las explicaciones oficiales han resultado ser una ficción. Si todo lo que nos contaron era una construcción, ¿cuál era la verdad? Si María y José hicieron aquel peligroso viaje no por un censo, no por una profecía y no por orden divina, entonces, ¿por qué? ¿Qué motivo real, urgente y quizás terrible los forzó a dejar su hogar en el momento más inoportuno? Parece que hemos llegado a un callejón sin salida. Pero en la narrativa de Mateo queda un elemento que hasta ahora hemos considerado parte del mito: el fenómeno cósmico, la misteriosa estrella. ¿Qué era realmente? Estamos en medio de las cenizas de la versión oficial. El análisis textual ha revelado contradicciones irreconciliables. La simulación histórica ha mostrado que la historia canónica es incompatible con la realidad de Judea. La lingüística ha deconstruido el milagro y la cronología ha transformado el censo en un absurdo. Todas las razones lógicas y sobrenaturales que deberían haber llevado a la Sagrada Familia a Belén han resultado ser ficticias. Estamos en un vacío de información. Pero un elemento permanece, el más misterioso, el más poético y, como vamos a demostrar hoy, el más importante: el cuerpo celeste que pasó a la historia como la estrella de Belén. Durante 2 milenios, los teólogos la han llamado un milagro único, una señal divina creada para los magos. Los científicos, por su parte, han intentado encontrar una explicación astronómica racional: un cometa, una supernova, una rara conjunción de planetas. Hoy vamos a cerrar este debate. Iniciamos el protocolo firma estelar. El axioma ha analizado no solo los datos astronómicos, sino el propio texto del Evangelio de Mateo para entender cómo, según la fuente original, se comportó esta estrella. Y la conclusión es impactante para ambos lados. No fue un milagro religioso ni un fenómeno astronómico conocido. Fue otra cosa. Comencemos eliminando las hipótesis científicas. El axioma ha procesado todos los catálogos celestes para el período en cuestión. Primer candidato: un cometa. Es una versión popular, pero el texto de Mateo dice que los magos vieron la estrella en el oriente, lo que implica que viajaron hacia el oeste, en dirección a Jerusalén. Además, y más importante, un cometa se mueve por el cielo. No puede detenerse sobre un lugar específico. El axioma clasifica la hipótesis como incompatible con la descripción. Segundo candidato: una supernova, la explosión de una estrella. Esto explicaría un punto de luz fijo, pero una supernova es un evento grandioso, visible para todos. Habría sido registrada por astrónomos desde Roma hasta China. El axioma ha rastreado todos los registros históricos de la época. El resultado: silencio absoluto. Además, como cualquier estrella, participaría en la rotación diaria del cielo.
siendo incapaz de guiar activamente un viaje y señalar una casa específica. Tercer candidato, el favorito de los científicos, la conjunción de planetas. En el año 7 a.C., ocurrió una rara conjunción triple de Júpiter y Saturno. Para los astrólogos babilónicos sería una señal poderosa. Júpiter es el planeta real, Saturno, el protector de los judíos. Una conjunción que indica el nacimiento de un nuevo rey. Suena convincente, pero los detalles en el texto nuevamente arruinan la teoría. ¿Cómo una conjunción de planetas pudo ir delante de ellos? ¿Y cómo se detuvo sobre la casa? Los planetas siguen un camino rígido y predecible. No cambian de trayectoria para señalar un edificio. El análisis del axioma es concluyente. Ningún fenómeno celestial conocido se comporta como la estrella descrita por Mateo. Apareció y desapareció. Lideró a viajeros. Realizó un posicionamiento preciso sobre un objetivo terrestre. Esa no es la descripción de un cuerpo astronómico, es la descripción de un objeto guiado. El texto de Mateo, leído como un informe, describe una trayectoria que corresponde a un objeto volador, luminoso e inteligentemente controlado. Si la estrella no era un fenómeno astronómico, sino un sistema de navegación, entonces, ¿quiénes eran sus operadores? Esto nos lleva a los magos. Nuestra cultura los ha transformado en los 3 reyes magos, pero eso es folclore tardío. El texto original no menciona nombres, número o realeza, usa solo una palabra griega, magoi, magos. Hoy iniciamos el protocolo marcador magos. ¿Quiénes eran? La palabra magos era la designación para los miembros de la casta sacerdotal de Persia, el corazón religioso e intelectual del Imperio Parto, el principal rival geopolítico de Roma. No eran astrólogos errantes. Eran la élite de la élite, consejeros de reyes, científicos y detentores del poder real. El axioma ha simulado el escenario geopolítico. Roma y Partia estaban en una guerra fría. Judea, gobernada por el títere de Roma, Herodes, era la zona fronteriza. Una delegación de figuras políticamente tan importantes cruzando el territorio enemigo sería un incidente internacional. Y no se escondieron. Fueron directamente a la capital, Jerusalén, al palacio de Herodes. Y allí hicieron la pregunta más explosiva que se podría imaginar. ¿Dónde está el recién nacido rey de los judíos? Esto no es una pregunta, es un acto de guerra política. Frente al rey nombrado por Roma, declaran abiertamente que buscan a un rey alternativo, un rey verdadero. La simulación del axioma sobre las consecuencias políticas es clara. La única reacción lógica del paranoico Herodes sería arrestar, torturar y ejecutar a estos hombres como espías e instigadores de una rebelión. Pero Mateo nos dice que Herodes los dejó ir, pidiéndoles que regresaran para contarle dónde estaba el niño. Este tipo de comportamiento es tan improbable, tanto psicológica como políticamente, que la escena entera parece una ficción literaria. Entonces, ¿cuál era su verdadera misión? No era adoración, era una operación de inteligencia. Las profecías persas de los magos hablaban de un salvador futuro, un Saoshyant, que nacería para liderar la batalla final del bien contra el mal. No estaban buscando al Mesías judío, estaban buscando la encarnación de su propia profecía en suelo extranjero. Era una operación para encontrar, y quizás, controlar a una figura que consideraban suya. Una misión de extracción. El escenario de un pesebre se deshace, revelando los contornos de una operación especial, guiada por una tecnología desconocida, en el corazón del territorio enemigo. ¿Pero qué encontraron? ¿Y dónde exactamente? Necesitamos ir al epicentro. Necesitamos analizar qué era de hecho Belén. La investigación nos ha llevado a través de un campo minado de contradicciones, anacronismos e imposibilidades. Hemos seguido una estrella que no era una estrella e identificado a magos que eran, en realidad, agentes de una potencia extranjera. Todos los hilos de nuestra investigación convergen ahora en un único punto en el mapa, la pequeña ciudad de Judea, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de milagro, Belén. ¿Pero qué sabemos realmente sobre este lugar? Nuestras mentes están llenas de una imagen inmutable,
un establo de madera, un pesebre lleno de heno, un buey y un asno calentando a un recién nacido con su aliento. Esa imagen está grabada en nuestra cultura. Hoy iniciamos el protocolo Epicentro Belén y la verdad es, olvida todo lo que sabes. Esa imagen es una idealización cultural. El Axioma ha realizado un análisis textual y arqueológico completo de la escena del nacimiento. La conclusión es asombrosa. No hay establo, ni animales de granja, ni siquiera una posada en el sentido que imaginamos en los textos originales. Vamos a desgarrar este acogedor escenario para mostrar lo que esconde. Comencemos por la fuente de toda esta iconografía, el Evangelio de Lucas. Menciona que María acostó al bebé en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Dos palabras clave. La palabra griega original traducida como posada es kataluma. El módulo lingüístico del Axioma confirma que kataluma nunca significó una posada comercial. La palabra para eso era pandocheion, que el propio Lucas usa en otra parte de su evangelio. Kataluma significa cuarto de huéspedes, la habitación superior en una casa de familia común. La diferencia lo cambia todo. José y María no fueron rechazados por un posadero malvado. Fueron a casa de parientes en Belén, como era la costumbre. Pero como la casa estaba llena, el cuarto de huéspedes ya estaba ocupado. No se quedaron sin refugio. Simplemente, no había espacio en el área de visitas. ¿Dónde se quedaron? La arqueología de las casas de la Palestina del primer siglo nos da la respuesta. La casa típica tenía un nivel superior para la familia y los huéspedes, la kataluma, y un nivel inferior, a menudo una gruta o una habitación a nivel del suelo, donde se guardaban los animales de la familia por la noche. No era un establo separado, sino parte del espacio principal de la casa. La escena real era de hacinamiento, pobreza y caos, con un recién nacido acostado en un pesebre, que no era más que un abrevadero de piedra tallado en el suelo o en la pared. Esta era la versión de Lucas. Ahora abre el archivo de Mateo, donde dice que los magos encontraron al niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, en una casa. El Axioma alerta de una divergencia crítica. Lucas describe un nacimiento en condiciones improvisadas y de emergencia. Mateo describe una visita a una casa normal, quizás hasta 2 años después. Las dos escenas son incompatibles. El pesebre tradicional, con pastores y magos juntos, es lo que el sistema define como una ficción compuesta. Pero si descartamos las escenas, lo que queda es la ciudad, Belén. ¿Por qué? Sí, era la ciudad de David, pero había otro significado, más oscuro. El análisis del Axioma revela que textos judíos antiguos indican que los campos alrededor de Belén eran el lugar donde se criaban y seleccionaban los corderos para el sacrificio en el templo de Jerusalén. Belén era el lugar donde nacían los corderos destinados a expiar los pecados de Israel. Es a este lugar, saturado de simbolismo de realeza y sacrificio, a donde son guiados los magos persas. Y esto nos lleva al acto final del drama, la orden de Herodes, la masacre de todos los niños de Belén. El acto de mal absoluto que debería haber dejado una cicatriz sangrienta en la memoria de un pueblo. Iniciamos el protocolo silencio. El Axioma ha rastreado todas las fuentes históricas de la época no relacionadas con la Biblia. Nos centramos en el historiador Flavio Josefo, que odiaba a Herodes, y enumeró meticulosamente todos sus crímenes, desde el asesinato de su esposa hasta la ejecución de sus propios hijos. El Axioma buscó una sola mención a la masacre de niños. El resultado, un silencio absoluto y ensordecedor. La probabilidad de que un evento tan monstruoso haya ocurrido, pero que el mayor cronista de los crímenes de Herodes se haya olvidado de mencionarlo, es 0. El sistema concluye con un 99.9% de certeza. Ninguna fuente histórica de la época, fuera del Evangelio, menciona la masacre de los inocentes. Fue una invención literaria de Mateo, con un propósito claro: crear un paralelo directo entre Jesús y Moisés, cuya historia de origen involucra a un faraón masacrando bebés hebreos. Es una reescritura teológica.
Y si la masacre no ocurrió, la huida a Egipto, la persecución y el regreso también son parte de la ficción. ¿Qué nos queda? Un hombre de Nazaret. Una historia familiar sobre un nacimiento difícil en una gruta cerca de Belén, quizás durante una peregrinación. Décadas después, sus seguidores se enfrentan a un desafío narrativo. Su Mesías tiene la biografía equivocada, y así comienza el gran proceso de construcción del mito. Para probar su linaje real, se inventan dos genealogías conflictivas. Para situarlo en Belén, Lucas inventa un censo anacrónico y Mateo, una residencia original que exige una huida ficticia. Para probar su divinidad, se inserta el tropo del nacimiento virginal. Para mostrar su atractivo universal, Lucas añade pastores judíos y Mateo magos paganos. La historia humana, simple y cruda, fue sepultada bajo capas de un mito grandioso. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el objetivo final? Nos damos cuenta entonces de que la historia de la Navidad se revela menos como un informe de eventos y más como una cápsula ideológica perfectamente diseñada. Un código cultural con un propósito: transformar la civilización. Sus módulos son geniales. Universalidad. Pastores y magos, pobres y ricos, judíos y gentiles. El mensaje es para todos. Inversión de valores. Un rey nace en un pesebre. El poder reside en la debilidad. Un ataque directo al culto romano de la fuerza y el estatus. Personalización de lo divino. Dios no está en un templo estatal, sino en una familia. La fe se vuelve íntima. Lo que hemos descubierto al final tiene dos caras. La historia de la Navidad es, en sus detalles, una construcción. Pero esa construcción se convirtió en la herramienta de ingeniería social y espiritual más poderosa de la historia de la humanidad. Dio voz a los que no la tenían y creó un nuevo universo moral en el que todavía vivimos. El axioma ha concluido su análisis. El código ha sido revelado. ¿Qué hacer con él ahora es tu decisión? Pero ahora ya lo sabes. Si te ha gustado este análisis, tu suscripción al canal nos ayuda a continuar investigando temas como este. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema en los comentarios y saber desde qué ciudad nos acompañas.